Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en Hechos, capítulo 20 y versículo 17, para mirar el contexto. Hechos capítulo 20, versículo 17, la leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y aquí está el 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Lo leo otra vez. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por la bendición que nos das de estar aquí reunidos para bendecir y glorificar tu nombre, para exaltarte, Señor. Jesús dijo cuando tenía 12 años de edad que en los negocios de su padre le era necesario estar. Señor, yo te presento a los líderes que vienen de camino a esta hora para reunirse, Señor, en los negocios tuyos, de tu obra, Señor. Yo te pido que tú apresures sus pasos y los traigas con bien. Señor, te presento ahora la palabra. Señor, que tu palabra que es bendecida, que sea bendecida en los corazones y en la mente de cada uno de nosotros. Danos poder y unción para hacer lo que tú nos has llamado, y te damos gracias por lo que se ha logrado hacer en estos primeros 3 meses, Señor. Nos has dado la victoria, hemos crecido, hemos ganado almas, Señor, y vamos de victoria en victoria, como dice tu palabra, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Así queremos ir creciendo día con día hasta el día de tu venida, Padre. Que tu palabra sea de bendición y de provecho para cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. El apóstol Pablo, aquí en esta porción bíblica, miramos que se está despidiendo de la iglesia de Éfeso, y está él a punto de salir y ya no va a volver a ver a los hermanos de Éfeso. Él va a ir a Jerusalén. De Jerusalén lo van a condenar a muerte, pero él apela a César y él de allí va a parar hasta Roma, donde 2 años le tocó para llegar por fin hasta Roma. Así que ya no volvió a ver. Dice la historia, cuenta que el apóstol Pablo fue decapitado en Roma por mandato del emperador de ese entonces. Al final, que escuchó su caso y eso al final lo mandó a matar. Así que de verdad ya nunca más pudo ver a los hermanos de Éfeso. Y estoy seguro que se volvieron a encontrar en el cielo, porque dice la palabra que cuando uno está en el cuerpo está ausente de Cristo, pero al salir del cuerpo está presente con el Señor. Por eso que el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque es estar con el Señor. Gloria a Jesús. Pero ahora que él está por despedirse, él dice esto de su testimonio que él les ha dado, porque no solamente se encargó de predicarles la palabra, de enseñarles lo que es verdadero y justo y dar el consejo de la palabra del Señor, sino que también les dio el ejemplo. Les dio el ejemplo de cómo se debe de vivir. Y por eso dice él: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ustedes han visto mi testimonio. Yo creo que todos nosotros como cristianos debemos de tener ese buen testimonio, y especialmente los que son como el apóstol Pablo, que son los predicadores, los que enseñan la palabra, deben de tener un buen testimonio. No somos perfectos, porque los que ocupamos este púlpito y los que ocupan la dirección de las células son hombres y mujeres,
de hueso y sangre, como el resto de todos ustedes, ¿verdad? Y estamos en este cuerpo, que es un cuerpo corrupto, que tiene que vestirse de incorrupción, y estamos en un cuerpo mortal que debe de vestirse de inmortalidad. Y cometemos errores, pero debemos de dar el ejemplo, tratar de dar el ejemplo. Cuando hemos fallado, hay que reconocerlo y hay que pedir perdón, hay que saber pedir perdón. Y sabe que él dice, ustedes han visto cómo yo me he comportado todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El apóstol Pablo tuvo que combatir falsas enseñanzas que se estaban levantando en su tiempo, tuvo que combatir las herejías que se estaban levantando y tanta cosa de engaño que se dio, falsos profetas que se levantaron. Y aquí él tuvo que pelear bastante contra los legalistas, que eran los judaizantes, que querían que el pueblo de los gentiles que se convertían a Cristo Jesús guardaran el sábado, se circuncidaran y dejaran de comer puerco y todas las demás comidas que no eran lícitas en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo batalló con ellos bastante, muy fuerte. El libro de Gálatas es un testimonio a cómo él peleó contra esto para que la iglesia se mantuviera en libertad. Solo de Jesús la sangre nos puede salvar. La circuncisión, el guardar el sábado, el guardar reglas o reglamentos no nos puede salvar, no nos puede santificar, no nos puede regenerar, sino poniendo su fe completamente en Cristo Jesús. Cuando alguien dice, para ser salvo tiene que aceptar a Cristo Jesús y hacer esto, ya está mal. Porque solamente de Jesús la sangre, incluso tenemos un corito pentecostal muy antiguo o evangélico, porque creo que también los bautistas lo cantan, solo de Jesús la sangre, ¿verdad? Solo de Jesús la sangre nos puede salvar y nada más. Entonces el apóstol Pablo peleó bastante con eso y le causaron mucho daño y muchas lágrimas que él sufrió, porque donde él había trabajado y predicado el evangelio, después venían ellos, ya agarraban el grupo completo y empezaban a decirle, Pablo está mal, ustedes van a irse al infierno si no hacen esto y aquello. Y Pablo, ¿cómo que se van a ir al infierno? Y les dijo a los Gálatas, ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fuego cuando guardaban la ley, o no la guardaban cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿La recibieron por guardar la ley o la recibieron por gracia? Y fue por gracia, porque no estaban circuncidados ni guardaban el sábado ni nada así, y el Señor los bautizó con Espíritu Santo y fuego y hablaron en otras lenguas, y fue en la gracia, no fue por la ley. Así es que el apóstol Pablo no quería que el pueblo fuera otra vez esclavizado a la ley de Moisés, como el mismo Pedro dijo. Ustedes saben, hermanos judíos, de que a nuestros padres y a nosotros se nos ha sido difícil cumplir esta ley, y no vamos a esclavizar a los gentiles porque el Señor le llenó de su Espíritu Santo, aun cuando no guardaban el sábado ni eran de la circuncisión. Así es que fue algo que el apóstol Pablo sufrió bastante en Asia. Y ahora el versículo 20, que es el que me interesa: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. El apóstol Pablo se comportaba con buen ejemplo donde quiera que él iba. Y él predicaba, ¿dónde? Dice que enseñaba y predicaba y enseñaba en público y por las casas. Tenían dos reuniones. En Hechos capítulo 2 nos dice que la iglesia se reunía en las casas y en el templo, porque para entonces estaba el templo de Jerusalén, que es un solo templo, y había una sección bien grande que se encontraba por la puerta que se llamaba la Hermosa. Y una vez cuando iba Juan y Pedro a esa reunión, que era una reunión masiva de miles y miles de cristianos que bien cabían en ese atrio, cuando él iba entrando por la puerta, ahí se ponía un mendigo y a pedir limosna. Y le pidió en esa ocasión a Pedro y a Juan, y dice que viéndole a los ojos, le dijo, no tengo plata ni oro. Y se le quedó viendo a los ojos. Y yo creo que el paralítico el cojo cuando miró que Pedro y Juan se le quedan viendo a los ojos, él pensó, me van a dar algo. Y después le dice, no tengo oro ni plata. Entonces haber dicho, entonces ¿para qué me miras así con esa mirada tan profunda? No tengo oro ni plata, entonces no me vas a dar nada.
pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Dice que se levantó ese hombre, 38 años, paralítico, se le enderezaron sus pies y alababa al Señor, que se hizo un alboroto ahí, la gente viendo, y dice que entró ya por la puerta de la Hermosa hacia el atrio, tomado de Pedro y Juan, alabando a Dios, y todo el mundo lo reconoció. Pero este es el paralítico que por 38 años no ha podido caminar. Y dice que ese día se convirtieron, ¿cuántos que estaban ahí en el atrio? ¿Cuántos se convirtieron? 5,000. En la primera se convirtieron 3,000 cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, y en esta ocasión se convirtieron 5,000. Era un lugar público, y allí ellos predicaban en ese lugar público. Las paredes eran de piedras, y bien hacía un eco que si todos se quedaban calladitos mientras exponían la palabra, y podía escuchar toda esa multitud. No tenían micrófonos como hoy en día. Y allí en público les predicaban, en público en el templo. Pero cuando se da la persecución, recuerdan que Saulo empezó a perseguir a los hermanos y mataron a Esteban, capítulo 7 de Hechos. Cuando matan a Esteban por predicar el evangelio, nunca más los cristianos se pudieron reunir en ese atrio, donde se reunían en Hechos capítulo 2, en las casas y en el templo. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Solo en las casas? No, siempre buscaban lugares públicos, buscaban lugares donde podía caber varias gente, cientos o miles de personas, y esos eran los lugares públicos. No lo llamaban templo, porque en Israel solo hay un templo, un solo templo para todo el país, porque era completamente prohibido tener más de un templo, porque era un solo templo donde estaba el lugar santísimo. Y ese primer templo lo edificó Salomón y fue destruido por los de Babilonia. ¿Se acuerdan que los de Babilonia lo destruyeron completamente? Cuando Jesús viene a la tierra ya está construido otra vez el templo. No era tan grande como el de Salomón, pero estaba ahí, muy enorme. Y cuando Jesús estuvo en ese templo, Él predicó también en esos atrios y enseñó ahí también. Él, en una ocasión, ya antes de morir en la cruz del Calvario y de resucitar, Él dijo: de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué pasó con ese templo? Fue destruido. Entonces, para el año 70 fue destruido y no ha habido templo en Jerusalén desde entonces hasta el día de hoy. Pero la profecía dice que va a haber otro templo, según lo que entendemos en Daniel y en Apocalipsis. Va a haber otro templo y están en planes de construirlo, pero los musulmanes no han permitido que se construyan y están esperando a un líder que va a dar una solución tan salomónica, tan sabia y tan buena, que se va a construir y va a haber paz en el mundo por un tiempo. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá repentinamente la destrucción para ellos, y eso será en el tiempo del anticristo. Así es que hoy no hay templo, nomás ha habido 2 templos. Para los judíos no podían haber más de un templo, nomás ha habido 2 en toda la historia, imagínese usted. Y ahora nosotros los cristianos le decimos templo a todo, hasta esto le decimos templo, ¿verdad? El templo 800 de la Monterrey, el templo pero en sí son edificios para iglesia, ¿verdad? Un edificio de iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿El edificio? No, nosotros. Entonces, en sí, el nombre templo no está bien tampoco que lo usemos, pero rápido nos da la idea que es la iglesia, ¿verdad? Le llamamos la iglesia, pero la iglesia somos nosotros, pero es un edificio para la iglesia. Y de esos hay cientos y miles y miles y miles de edificios de iglesia. También para los cristianos lo hubo. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice: les he enseñado públicamente, así como estamos ahorita en público. Y también dice: ¿a dónde? Y en las casas, públicamente y por las casas, yo les he enseñado. Entonces nosotros también, siguiendo lo que la iglesia hacía al comienzo, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del libro de los Hechos, desde el primer día se reunieron en las casas y en el templo. Cuando fue destruido el templo, o cuando ya vino la persecución, que no se pudieron reunir en el templo, entonces se reunía públicamente y en las casas. Por muchos años se perdió esto, por muchos años, desde que Constantino, el emperador de Roma, decidió hacerse cristiano y con ello decidió cristianizar todo el imperio romano, simplemente cambiando las tradiciones que ellos tenían, las religiones que ellos tenían, las deidades que ellos tenían, simplemente las cristianizó. Por ejemplo, a la diosa Diana dijo que no había que adorarla porque eso era pecado, pero sí podían llamarle María y darle culto a la Virgen María. Ya no podían adorar a Venus y a Mercurio,
sino que podían adorar a Pablo, a Silas, San Pablo, Santo Tomás, San Antonio, y empezaron a adorar a los diferentes dioses, nomás cambiándole el nombre. La gran fiesta romana que desde Babilonia se celebraba el 25 de diciembre, ya no había que celebrar a Tamuz o al Sol Invictus de Roma, sino que ahora Jesús es el nacimiento de Cristo. Y aquí lo celebramos, y así con esa táctica cristianizaron a todo el imperio romano de aquel entonces. ¿Sabe qué pasó cuando todo eso se da? Se cumplió lo que Jesús dijo, que era como el reino de los cielos, es como una mujer que le echa un tanto de levadura hasta que se leuda toda la masa. Y la levadura es símbolo de maldad, de pecado, es símbolo de hipocresía. Y una ocasión contaba el Papa con el tesorero del Vaticano, contaban, y no recuerdo el nombre del Papa, pero es una historia verdadera. Y le dijo el Papa al tesorero, cuando estaba viendo todo el oro y la plata que había entrado ese día, dijo: wow, hoy ya no podemos decir no tengo plata ni oro. Ya no podemos decir eso como Pedro y Juan, porque ellos no tenían plata ni oro, pero nosotros no podemos decir eso porque mira toda esta plata y todo este oro que tenemos. Sí, le dijo el tesorero, pero tampoco podemos decir levántate y anda. Se había perdido el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Se había perdido el poder y la unción. Pero algo más que se perdió, la santidad, el poder y la unción, pero también se perdió la práctica de reunirse en las casas. Se perdió completamente, ya no había necesidad porque públicamente nada más las reuniones, y en la casa ya no seguían el culto, ya no seguían las enseñanzas, sino que hasta el domingo que llegaban. Pero cuando se da la reforma en los años 1517, cuando se empieza a dar la reforma a aquellos hombres de Dios, sabe que empiezan a regresar a lo del Nuevo Testamento, a regresar a ser la iglesia la iglesia santa de Cristo Jesús, que no nació en Roma, no es romana, universal, ¿verdad? Porque romana católica quiere decir iglesia romana universal, ¿verdad? Del imperio. Pero la iglesia de Cristo Jesús, si tiene una ciudad, no es Roma. ¿Cuál es la ciudad de la iglesia de Cristo Jesús? Jerusalén. Pero ustedes quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Así es que eso de Roma, eso unos 300 años después de Cristo, porque la iglesia de Jesús nació en Jerusalén. Ahora, se perdió la práctica esa de reunirse en las casas, pero qué bueno que nosotros a través de la Escritura nos hemos dado cuenta que la iglesia tiene dos lugares donde reunirse. El lugar público, que es que el Señor nos ha bendecido con un local muy hermoso, propio, el cual hemos construido todos aquí juntos, pero también en nuestras casas que el Señor nos ha bendecido, dándonos casas o apartamentos, también ahí nos reunimos, igualito que la iglesia del Nuevo Testamento, por las casas y en el templo. Yo quiero animarle a toda la iglesia que se haga parte de una reunión en las casas, de verdad que son una bendición extraordinaria. Los supervisores, los pastores de zona, yo como pastor de distrito, andamos sí por las casas y nos toca predicarles, nos toca ir a supervisarles, convivir de casa en casa, ¿verdad? Supervisando. Y es una bendición. Pero yo tengo ahora 9 meses y el jueves pasado fue mi último día que he estado dirigiendo una célula. Y hemos estado ahí predicando jueves tras jueves. Y ha sido una bendición extraordinaria, cómo nos hemos conocido, cómo nos hemos amado, hemos traído gente nueva, hemos tenido conversiones, hemos gozado, hemos conocido las necesidades de los demás, hemos crecido. Y qué bonito tener ese convivio verdadero, un amor genuino y verdadero, que es lo que el Señor espera que tengamos. Comunión, partían el pan en las casas y tenían una comunión los unos con los otros. En griego eso se conoce como koinonia. Koinonia, el Señor quiere que tengamos koinonia, comunión los unos con los otros. Y las reuniones en los hogares, yo creo que aquí todos los que son parte de una saben que eso es delicioso, como dijo David. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final de su salmo dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Jesús. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Es hermoso, estas reuniones son hermosas.
En parte, mi esposa y yo como que sentimos el vacío de dejar el grupo. Y nosotros, wow, porque tanto tiempo juntos, y hoy ya lo multiplicamos, y ellos también tuvieron que separarse, dos grupos, 2 líderes, 2 asistentes para cada líder y 2 anfitriones, y se multiplicó. Y se siente un poquito raro, ¿verdad? Pero le digo, tranquilos, nos vamos a seguir viendo en la iglesia, aquí los estoy viendo, aquí están los nuevos líderes, así es que aquí seguimos igual, ¿verdad? Y les digo, por ahí voy a llegar a supervisarles, vamos a llegar por ahí a visitarles, así es que así es la obra del Señor, se multiplica. Y hay veces que uno se tiene que mover, ¿verdad? Para que por el bien de la obra, para que la obra siga creciendo y siga desarrollándose. Así que Pablo dijo, les he enseñado tanto en las casas como en público. Y ahí es donde yo tomo esto bien en claro, de que el predicar en el hogar, en la célula, es tan importante como la predicación que se hace aquí. La dirección que yo como pastor le doy a esta iglesia local es tan importante como la dirección que el líder le da a la célula que él pastorea, que él dirige. Porque ese líder está pastoreando y está dirigiendo la obra del Señor, el rebaño del Señor. Así que no lo tome muy a la ligera, líder. Usted es responsable de guiar un grupo de personas, de 4 a 15, y hay veces que más, que usted es responsable de instruirles y guiarles. Es una responsabilidad muy seria. Y gracias a los líderes que han venido en esta noche para nuestra reunión, que estamos a punto de entrar. Gloria a Jesús. Que el Señor bendiga a cada líder por esa responsabilidad que el Señor le ha dado y que le dé la victoria, la sabiduría, el poder y la unción, el testimonio que debe tener con su gente, tanto en público como en las casas. Gloria a Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, gracias por tu palabra. Que tú la bendigas en nuestros corazones y en nuestras mentes, que podamos hacer hacedores de tu palabra, Señor, que podamos ponerla por obra. Bendice las reuniones, Señor, estos 36 grupos en los cuales contamos ahora, que tu Espíritu Santo sature, llene, que tu palabra sea predicada y que tú respaldes la predicación con sanidades, milagros y prodigios, Señor, en cada hogar y aquí en la iglesia local, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que tu palabra haga efecto en nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén.